Bueno, en este primer panel vamos a abordar el tema de los derechos humanos en las relaciones con China. Y tenemos además aquí presentes a Juan Pablo Cardenal de manera virtual y a Tereluz Flores también de manera virtual. Así que no sé si Juan Pablo ya estás ahí. Ahí está entrando, perdón. Bueno. Sí está Tereluz. Hola Tereluz, bienvenido y gracias por acompañarnos. Bueno, tenemos hasta las 16 horas para este panel y vamos a tener unas intervenciones de unos 10 minutos por cada expositor y luego tenemos un intercambio entre ellos. Bueno, Juan Pablo ya está ahí. Bienvenido, Juan Pablo. Bueno, vamos a empezar el panel con Juan Pablo Cardenal, que es un periodista y escritor español, uno de los principales expertos en la internacionalización de China. Trabajó en terreno, no solo en China, sino también siguiendo la internacionalización de China en Asia, África, América Latina y también en países de Europa y América del Norte. Es autor, junto a otro periodista, de 2 libros que se tradujeron a más de 10 idiomas, y es el editor, nos honra, la verdad es un orgullo para acá tenerlo de editor del proyecto Análisis 5, Descifrando China. Y vamos a empezar con Juan Pablo, que con esta vasta experiencia, él ya ha abordado en sus libros que les mencionaba, la posibilidad de incluir el tema de los derechos humanos en las relaciones con China. Como todos ustedes saben, en las relaciones internacionales está la cuestión del interés versus los principios muchas veces. Al mismo tiempo muchos países ponen a los derechos humanos en su política exterior y al mismo tiempo, como lo registran las principales organizaciones internacionales de derechos humanos del mundo y también la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, China es uno de los más grandes violadores de derechos humanos del mundo. Así que, Juan Pablo, te invitamos a empezar este panel con tu reflexión. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Quiero empezar mi charla poniéndola en el año 1998, que es cuando eran mayoritarios los observadores que creían que la democratización de China era inevitable, en tanto en que China estaba en un proceso de modernización, ¿no? Hoy sabemos que eso no ha ocurrido y que seguramente no va a ocurrir ni a corto ni a medio plazo. En ese año 98, quizá por la voluntad reformista del régimen chino, porque en aquella época negociaba su entrada en la Organización Mundial del Comercio, China firma el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de la ONU, ¿no? Que es parte esencial de la Carta Internacional de Derechos Humanos de la ONU y que básicamente reconoce, protege, garantiza derechos políticos y civiles fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo con tribunales imparciales y el derecho a la participación política, entre otros, ¿no? China lo firma, pero no lo ratifica, ¿no? Y no lo ha ratificado hasta hoy. La razón es, primero, porque no quiere, obviamente, el escrutinio del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que es distinto del Consejo, un poco más incisivo que el Consejo, porque ello, de alguna manera, desnudaría al régimen chino en tanto en cuanto incumple ese pacto en su totalidad, ¿no? Y segundo, porque el pacto de derechos civiles y políticos no deja de ser una hoja de ruta hacia la democracia, ¿no? Si lo ratificara, debería observar los máximos estándares democráticos y para cumplirlo deberían hacer una reforma política fundamental que, de hecho, convertiría a China en una democracia, ¿no? Y como digo, pues esto es algo que no, ni ha ocurrido ni se espera que ocurra en el corto o medio plazo, ¿no? En aquella época, en los años 90, China también vence en su flanco débil, ¿no? Su flanco débil en aquel momento eran los derechos humanos, pero además una China completamente distinta de la actual, ¿no? O sea, con mucha menos capacidad de influencia, económicamente menos poderosa y, por lo tanto,
digamos que los países occidentales, ¿no? O las potencias occidentales, pues en teoría tenían una capacidad de influir en China mayor de la que tienen hoy. China convenció a todos estos gobiernos de que, bueno, pues que China venía del maoísmo y de un país destruido, un país complejo, un país con 1.400 millones de habitantes, y que primero tenían que venir las reformas económicas y eventualmente después vendrían las políticas, ¿no? Y en ese contexto convence a distintos gobiernos, estoy pensando en Canadá, en la Unión Europea y creo que en algún otro, para llevar el diálogo de los derechos humanos a diálogos, digamos, confidenciales, a puerta cerrada y de forma bilateral, ¿no? Son establecidos con la promesa por parte de Pekín de una futura mejora en la situación de los derechos humanos en China, a cambio de que todos estos países dejaran de criticar a China y de presentar resoluciones contra China en la ONU, ¿no? En el año 2005, el gobierno de Canadá, ante la sospecha de que esos diálogos bilaterales no estaban funcionando, pues encarga un estudio en el año 2005, exactamente 8 años después de que empezaran esos diálogos y 9 rondas después del inicio de esos diálogos, y la conclusión a la que llegó es que no hubo ningún avance en cuanto a la situación de las libertades en China, tampoco en cuanto a legislación o respecto a las prácticas del Ejecutivo, ni siquiera tampoco en la situación de los reos, ¿no? Y por lo tanto el gobierno canadiense en aquel momento pues puso fin a lo que ellos denominaron como una farsa, ¿no? Y pongo este ejemplo para decir que incluso, como decía hace un momento, en ese flanco débil, ¿no?, que siempre ha sido para China la situación de los derechos humanos, también en eso China logró vencernos, ¿no? Al menos esa es mi opinión. Poco después, estamos hablando del 2005, poco después, en el año 2010, ocurre otro episodio, ¿no? Y es que el disidente chino, Liu Xiaobo, disidente y intelectual y luchador de toda la vida por los derechos fundamentales en China, estaba en la cárcel con una condena de 11 años por un delito de opinión, ¿no? Y sin embargo, pues la Academia Noruega le dio a este intelectual, le concedió el Premio Nobel de la Paz, y fue como una imagen muy poderosa, esa imagen de esa silla vacía en la fotografía de Liu Xiaobo el día de la entrega del galardón, ¿no? Ello provocó pues una reacción furibunda por parte de Pekín, que acusó a Noruega de injerencia en los asuntos internos, y por primera vez se hizo muy visible el castigo y la represalia contra Noruega como consecuencia de haber concedido ese premio, pese a que los miembros del comité que eligen a los galardonados en teoría no tienen nada que ver con el gobierno noruego, pero eso a China no le importó y hizo visible pues una represalia comercial muy severa, ¿no? De eso que ocurrió en 2010, ya hablemos de que esto es el año 2010, son 2 años después de que estallara la crisis financiera. En mi opinión, si tuviésemos que elegir 2 momentos en los que China se fortalece claramente en los últimos 40 años, uno es su entrada en la Organización Mundial del Comercio en 2001 y segundo, la crisis del 2008, ¿no?, que de alguna manera, entre comillas, empobreció a los demás y China salió muy fortalecida de esa crisis, y por lo tanto, cuando le entregan el Premio Nobel de la Paz a Liu Xiaobo, pues ya era otra China, ¿no? Y creo que de esa China que tenía que sacarnos a todos del lío en el que nos habíamos metido con la crisis financiera, pues de esa represalia tomaron nota la mayoría de gobiernos del mundo, ¿no? China, desde entonces, deja claros los beneficios de la cooperación, pero también las represalias de los gobiernos que le critican, ¿no? Y esa ha sido un poco la tónica en la última década y media, en lo que prácticamente ha habido un silencio, con honrosas excepciones, con respecto a cuál es la situación de los derechos humanos en China, ¿no? Todo se le ha vuelto a criticar a China en los últimos años por 2 razones. Una es lo que ocurrió en Hong Kong, que ahora haré un apunte sobre esto en un momento, que fue en el año 2020, y luego creo que fue en el año 2021
parte del mundo occidental vuelve a criticar a China como consecuencia de la represión de los uigures en la provincia china de Xinjiang, donde fueron detenidos 1,8 millones de uigures y encerrados en campos de reeducación, ¿no? Y esto incluso llevó a la denuncia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, que siempre había sido muy próxima a China y muy reacia a criticar a China, ¿no? Obviamente esta crítica por parte de algunos países occidentales acontece en la época ya post-COVID, digamos, y en un escenario geopolítico nuevo en el que muchos países, y lo estamos viendo ahora, entienden que la relación con China no puede ser la que hubo durante esas 2 décadas y pico de globalización, en la que era una época no exenta de problemas, pero una época en la que había la percepción de que todos ganaban, ¿no? Yo creo que todo eso cambia por varias razones, ¿no? Y una de ellas es el COVID, luego vino el apoyo tácito de China a Rusia en la invasión de Ucrania, y todo eso pues provoca el escenario geopolítico actual, y es en ese contexto que creo que hay que entender también esas críticas a China por lo que estaba pasando y por lo que pasa en la provincia china de Xinjiang, ¿no? A eso había un precedente, que es lo que había ocurrido en Hong Kong en el año 2020. China le da jaque mate al tema de Hong Kong con la Ley de Seguridad Nacional aprobada en 2020. Hong Kong llevaba 6 años, desde 2014, con protestas de todo tipo intermitentes en Hong Kong, como consecuencia de la percepción que había como varias razones, pero sobre todo la percepción entre su población de que todas las libertades y todo lo que había sido ese territorio, ¿no? Uno de los territorios más prósperos y libres de Asia, pues se estaba perdiendo como consecuencia de esa integración paulatina de Hong Kong en China después de 1997, ¿no? Entonces, como digo, esas protestas, que fueron intermitentes, pero que fueron muy, muy importantes durante varios momentos entre el 2014 y el 2020, concluye con esta Ley de Seguridad Nacional, que básicamente tipifica condenas a cadena perpetua por múltiples delitos tipificados de forma muy vaga, ¿no? O sea, cualquiera hoy puede ser acusado en Hong Kong de conspirar con fuerzas extranjeras, o de terrorismo, o de subversión, etcétera, ¿no? La consecuencia de esa Ley de Seguridad Nacional es que el tema de Hong Kong ha terminado. Han aplastado completamente a la oposición democrática que existió durante décadas, y sobre todo muchas han terminado ha habido un aumento de las restricciones de las libertades civiles, ¿no? Con ataques a la libertad de prensa, a la independencia judicial, y ataques al mundo de las ONGs que habían estado en Hong Kong durante décadas, y que ahora la mayoría de ellas pues han tenido que irse o cerrar o irse a otros lugares como Taiwán, ¿no? Como bien definió Amnistía Internacional hace unos meses, abro comillas y cierro, Hong Kong se encamina hacia un estado policial, lo que no deja de ser algo increíble. Yo viví en Hong Kong durante 3 años y medio, después de 2010, pues no deja de ser increíble que un territorio que había sido modelo para toda Asia, pues ha acabado siendo pues una provincia china más, ¿no? Quiero terminar con un apunte a la China actual de Xi Jinping, ¿no? Xi Jinping es un hombre que es el hombre fuerte elegido por consenso dentro del partido ante los riesgos que percibían, no solo por las luchas de poder dentro del partido, sino por lo que pues por la teoría esta de la modernización, ¿no? que vincula el desarrollo económico con la democracia, y por lo tanto pues se elige a alguien como Xi Jinping para que tome medidas drásticas para dinamitar los efectos políticos del progreso, ¿no? Esas tensiones democratizadoras que había en China durante la década anterior a la llegada de Xi Jinping, como consecuencia de esa prosperidad económica que vivió en esos años, ¿no? La receta contra lo que el régimen llama los vientos torcidos de las transformaciones
sociales y económicas que ellos creen que pueden incitar un cambio político, y eso es lo que les preocupa, ha sido una ola de represión, ¿no? Una ola de represión en la China más próspera de los 2 últimos siglos, ¿no? Y todo esto para cortar de raíz cualquier atisbo de contrapoder. Por ello ha disciplinado y metido en cintura al sector privado, a las tecnológicas, a los millonarios, ha destruido a la exigua sociedad civil, un control draconiano de Internet y de la información, ha instaurado el adoctrinamiento ideológico que incluye campañas contra la influencia democrática y liberal occidental y el encarcelamiento y la represión de disidentes, activistas, críticos, abogados y toda voz crítica contra Xi Jinping y contra el régimen, ¿no? Todo esto, como digo, para la detección y resolución temprana de las amenazas como eliminación preventiva a cualquier tipo de posición política. Y esto lo digo como ya para concluir, que bueno, pues esta es la China que es actualmente la segunda economía del mundo, muy poderosa y que ya sabemos que no va a ser un país democrático, y esa es la China con la que vamos a estar lidiando y que se está viendo con el escenario geopolítico que tenemos actualmente. Muchas gracias, lo dejo ahí. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Vamos a pasar ahora con nuestra colega Tereluz de International Tibet Network. Nos gustaría, Tereluz, que nos compartas, para quienes no conocen, la situación de los derechos humanos bajo el territorio del Tíbet y las iniciativas que ha impulsado la Red Internacional por el Tíbet sobre algunas denuncias, incluyendo recientemente ante el G20 que también integra Argentina. Gracias por acompañarnos. Gracias, Gabriel. Buenas tardes a todos. Gracias por este espacio, sin lugar a duda enriquecedor. Y bueno, pensando en Tibet, Tibet es un país ocupado por más de 7 décadas, justamente por China, ¿no? Es uno de los últimos vestigios del colonialismo del siglo XX. Y bueno, China ha tenido durante todo este tiempo hace un gran esfuerzo por erradicar la cultura tibetana. He de decir que principalmente debido al ímpetu de los tibetanos, no había tenido tan buenos resultados, sino hasta hoy, en donde nos estamos enfrentando a este alarmante sistema de internados coloniales de China en Tibet, en donde pequeñitos desde los 4 años de edad, niños de 4 a 18 años de edad, son forzados a ir a estas escuelas y permanecer ahí de lunes a viernes. Ellos no se encuentran en su casa, no pueden ver a su familia, y es solamente hasta el fin de semana en donde se pueden reencontrar. Tenemos que tomar en cuenta también que estos internados están en áreas rurales y que es muy difícil para los pequeños y para las familias poderse trasladar. Son horas a veces, ¿no?, para poder recoger a sus hijos de estos internados, y esto ha generado pues una alarma a nivel mundial. Definitivamente sabemos que el erradicar la lengua materna hace que se quiebre por completo la cultura. Nosotros, al ser una región colonizada, también lo podemos entender. Y bueno, pues estamos haciendo esfuerzos, como bien mencionas, Gabriel, ahora con el G20. Tenemos ya un camino andado desde hace algunos años con estas investigaciones y esta base de datos respecto a qué está pasando con estas familias y con estos pequeños. Contamos ahora con los testimonios de el doctor Yalo, que Yalo es en tibetano maestro respetado, y es una manera en la que nos dirigimos respetuosamente hacia él. Su nombre es Genla, y él tiene la experiencia de 30 años en el ámbito de la educación, tanto en Tibet como en China. Hoy en día vive en Toronto, en Canadá, y él nos ha confirmado la existencia de estos internados coloniales. Él mismo ha visto, ¿no?, el devastador impacto que tienen,
porque pues eso, ¿no? Destroza las familias. Para los niños, sobre todo para los más pequeñitos desde preescolar, es muy complicado poder estar en medio de estas dos culturas, ¿no? En casa, normalmente los abuelos y los padres lo que hablan es el idioma tibetano, y ellos al ser aislados de lunes a viernes en estos internados, pues están perdiendo esta capacidad de interactuar con su propia familia, con su propia cultura, y esto sin lugar a duda pues es devastador. Afortunadamente, dentro de todo esta historia tan lamentable y tan alarmante, ha habido voces internacionales, ¿no?, que se mencionan a favor. La ONU, expertos de la ONU, el 6 de febrero de este año, emitieron una declaración sobre estos alarmantes acontecimientos. También expertos del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en Ginebra expresaron su preocupación ante esto. Inclusive también hay algunos activistas tibetanos que han tratado de exponer estas alarmantes situaciones. Uno de ellos es Tashi Wangchuk, que recientemente, apenas el 19 de agosto, nos enteramos que fue golpeado, fue agredido por 10 personas enmascaradas en su propio hotel. Él, quizá hayan escuchado al respecto, dio testimonio al New York Times sobre lo que estaba pasando, la erradicación que estaba pretendiendo tener China ante el idioma tibetano. Esto lo llevó a 5 años en prisión. Previo a esta prisión que tuvo, fue torturado, por supuesto, se rompieron todos sus derechos humanos al respecto. Y bueno, él, a pesar de haber estado 5 años en prisión, sale ahora y vuelve a hacer trabajo de incidencia con el idioma tibetano. Y bueno, hasta ahora no conocemos muy bien su estado, no sabemos cómo se encuentra. Las últimas noticias fueron por información que él alcanzó a publicar en la red social china, que como sabemos y como Juan Pablo ya mencionó, son custodiadas y vigiladas al más no poder por el régimen chino. Lo que nosotros estamos haciendo como organización es dando a conocer todos estos hechos, y principalmente a partir del 17 de febrero de este año lanzamos una petición dirigida al G20, a los líderes del G20. Es una petición que está en diferentes idiomas, incluidos el español, de los cuales Kadal es el abanderado, es uno de los abanderados. Hasta hoy tenemos 4.169 firmas, personas que han firmado alrededor de todo el mundo esta petición. Además, hemos mandado 2 cartas conjuntas firmadas por más de 125 grupos relacionados con Tibet alrededor del mundo. Una el 27 de febrero dirigida a los secretarios de Relaciones Exteriores del G20, y más recientemente, el 31 de julio, dirigida a los líderes del G20, quien meses previos a la cumbre de este año, que se realizará en Nueva Delhi, en India, el 9 y 10 de septiembre. En ambos casos, instamos a los gobiernos a que hagan una fuerte declaración conjunta de preocupación ante estos hechos. Les instamos que pidan al gobierno chino detener este sistema de internados coloniales y mantengan los actuales lineamientos constitucionales y estatutarios para promoción y preservación del idioma tibetano, ¿no? Lo que ellos están haciendo con los internados coloniales es que van en contra de sus propios lineamientos para mantener y preservar idiomas de minorías. Les estamos pidiendo también a los gobiernos que denuncien estos internados del gobierno chino, porque lo que están haciendo es eso, ¿no? Erradicar la identidad de los tibetanos, eliminando su idioma, su cultura, su historia, su forma de vida por completo.
Sabemos que esto no es fácil, ya Juan Pablo nos ponía muy al tanto de todo lo que China, el camino que China ha estado teniendo y la magnitud de fuerza que tiene hoy, el poder que hoy tiene, y que sin lugar a duda todos los gobiernos temen de cualquier decisión que ellos tomen. Sin embargo, sí sabemos que es privilegiado el lugar en el que ellos están, y que una manera de poder combatir este liderazgo de Pekín es reunirse, ¿no? Estar en conjunto, hacer declaraciones conjuntas, no solamente contra estos internados coloniales, sino son declaraciones que van a, de alguna manera, poner en firme otras posiciones, otras posturas, y les podrán dar fuerza también y protección contra los esfuerzos de China de imponer su influencia autoritaria en nuestras propias democracias. La petición sigue vigente, les invitamos por supuesto a firmarla. Estoy seguro que Cadal les puede dar el enlace directamente de la petición, y esta petición, a pesar de que se hace a nivel mundial, se reúnen todas las firmas, hay grupos en todas las regiones con esta petición, y lo que estamos planeando es que los grupos que están en India en su momento la puedan presentar directamente al G20 ahora en septiembre. Dejo por aquí hasta aquí mi intervención, y les agradezco mucho el tiempo. Muchísimas gracias, Tereluz. Ahora le voy a pasar la palabra a Gabriela Hipólito Dorrel, que es una prestigiosa politóloga y profesora universitaria y de posgrado, para que nos hable del caso de Taiwán. Gabriel, gracias a Cadal por la invitación. Es un honor estar aquí hoy en este importante evento para recordar a las víctimas del totalitarismo. Después vamos a celebrar con el premio Graciela Fernández Mejide. También es un honor participar en este panel con los colegas, con Juan Pablo también, que es un amigo. Y mis comentarios, como decía Gabriel, van a ser en relación a derechos humanos, China y Taiwán, es decir, desde la perspectiva de Taiwán. Y creo que también es una oportunidad para conocer un poco aquí en Argentina sobre Taiwán y cuáles serían los escenarios posibles si se concretara una anexión o invasión de China bajo la fórmula de una nación, dos sistemas, como ya sucedió en Hong Kong, que Juan Pablo comentó. Y primero quería contarles el gran desconocimiento que hay en la Argentina sobre Taiwán. Una encuesta reciente que se publicó el 11 de agosto del Pew Research Center, que incluye 24 países de ingreso medio y alto, indican que el 60% de los entrevistados de Argentina no tienen ninguna opinión sobre Taiwán, ni buena ni mala. Y es el número más preocupante de toda la encuesta. Es decir, que existe un gran desconocimiento, y sabemos que la desinformación es una de las herramientas que usan los totalitarismos y las autocracias para perpetrar las violaciones de los derechos humanos. Entonces, dada esta desinformación, en un telegrama les cuento qué es Taiwán, dónde está situado. Taiwán es una isla de alrededor de 36.000 kilómetros cuadrados, que es más o menos el tamaño de la provincia de Misiones, tiene 24 millones de habitantes, y hasta el año 1945 tuvo una colonización japonesa de 50 años. Al perder la guerra Japón, los aliados le entregan la administración de la isla a China continental. Hasta 1971, las Naciones Unidas reconocían a Taiwán como el representante del pueblo chino, pero en 1971 se decide que China continental va a ser el verdadero representante del pueblo chino. Entonces Taiwán entra en una especie de limbo legal internacional, y ustedes habrán escuchado que se le dice que es una isla autogobernada.
A partir de los años 90, una década más tarde que nosotros, Taiwán se democratiza, es una democracia en donde se celebran elecciones limpias, libres y competitivas, es un país altísimamente desarrollado, ocupa el ranking número 22 del desarrollo humano y seguramente el chip que ustedes tienen en su celular viene de Taiwán porque es el productor del 80% de todos los chips a nivel global. Debido a la expulsión de Naciones Unidas de Taiwán como el representante del pueblo chino, Taiwán recibe la presión constante de China, que se ha vuelto una especie de obsesión de Xi Jinping, sobre todo a partir de su mandato, y hay agresiones constantes y amenazas constantes de invasión, anexión, y sobre todo esto se ha intensificado en el último año a partir de la visita en agosto de 2022 de Nancy Pelosi, la jefa de la Cámara de Diputados de Estados Unidos. Estados Unidos apoya a Taiwán con armamentos, pero tampoco lo reconoce como Estado soberano e independiente. Y dada esta especie de limbo legal que tiene Taiwán, hoy es solamente reconocido por 12 países, mantiene relaciones diplomáticas formales solo con 12 países, y en América Latina de habla hispana solamente con 2 países, Guatemala y Paraguay. Por supuesto que hay relaciones comerciales, pero no existen relaciones diplomáticas formales. A partir de este contexto, yo quería plantearles 3 temas en relación a los derechos humanos en Taiwán. Uno tiene que ver con la justicia transicional y la memoria histórica y cómo el pasado, si se concreta la invasión o la anexión china, se puede volver el futuro de Taiwán. Segundo es la constante violación a los derechos humanos directamente que hace China sobre Taiwán a nivel del Estado y a nivel de los ciudadanos. Y finalmente el tema de la solidaridad de Taiwán hacia los oprimidos de China. Con respecto a la justicia transicional en Taiwán, a partir de 1947 se va a iniciar lo que se denomina el terror blanco, a partir de que China continental empieza a administrar la isla. Y una vez que las fuerzas nacionalistas pierden la guerra contra el comunismo, en 1949 además se trasladan a la isla y colonizan la isla en una estrategia que va a implicar tratar de borrar absolutamente los pueblos originarios, la población originaria de Taiwán, al punto de eliminar, por ejemplo, el uso del lenguaje taiwanés o muchas de las mismas estrategias que contaba Tereluz en relación al Tíbet, ¿no? Una estrategia realmente de transformar a la isla de Taiwán en China, y se empezó a utilizar, por ejemplo, oficialmente el lenguaje mandarín. Y hay historias de las familias que cuentan que a pesar de que en sus familias se hablaba taiwanés, la gente tenía pánico de utilizarlo, porque en todo este periodo de el terror blanco, en contraposición al terror rojo, que era el terror comunista, que se va a extender hasta 1987, que se levanta el estado de sitio y la ley marcial, va a implicar persecuciones, incidentes como el incidente de 1945, en donde van a ser asesinados 30.000 taiwaneses que se levantan contra la dominación de China continental, persecuciones, encarcelamientos. Hay una película muy interesante que yo quería comentarles para los cinófilos, que se llama La historia no contada, que es sobre la Isla Verde, que era el lugar en donde se enviaban a los prisioneros, sobre todo a las mujeres, para reeducarlas si era que habían manifestado algún tipo de oposición contra el régimen nacionalista liderado por Chiang Kai-shek y el partido Kuomintang. A partir de los 90, yo les comentaba, Taiwán se va a democratizar con una serie de medidas que llevaría muy largo contarles, y se empieza a iniciar un proceso de revisión de la violación de los derechos humanos
implementadas por los chinos nacionalistas del Kuomintang, y es en 2016 cuando gana la presidenta Tsai del Partido Demócrata Progresista, que es el partido de la oposición, que se instaura una comisión de la verdad y un proceso de justicia transicional. Bueno, este proceso está un poco, digamos, empantanado, producto del boicot que hace el Kuomintang, que sigue siendo un partido importantísimo, que sigue ganando elecciones, que se alterna, y además porque el Kuomintang sigue manteniendo relaciones estrechas con China continental. El segundo tema que quiero mencionarles es directamente cómo China viola los derechos humanos. A nivel estatal, bloquea, a partir de la exclusión, por supuesto, que hace Naciones Unidas en 1971 de Taiwán, bloquea la participación de Taiwán en todos los organismos internacionales. Por ejemplo, bloqueó la participación de Taiwán cuando fue en la Organización Mundial de la Salud, cuando fue la crisis del SARS en 2003. También lo hizo este año, en mayo, con la asamblea también de la comunidad sanitaria. Incluso no se le otorgan credenciales a los periodistas de la cadena CNA, que es la cadena taiwanesa de noticias en inglés. También se utiliza a nivel de los ciudadanos extradiciones a supuestos criminales en terceros países que son enviados directamente a China, y también lo que se ha utilizado últimamente es la desaparición de ciudadanos taiwaneses que visitan China. Ha habido casos muy resonantes, hay varios que podríamos mencionar. Este año el más resonante es el director de la editorial USA, que hace 100 días que está desaparecido. La estrategia que usa China es desaparecer primero a la persona, luego la persona de varios meses aparece, es juzgada y es enviada a la cárcel. Hay gente que ha cumplido condenas de hasta 5, 6, 7 años. Hay varios casos que después en las preguntas les puedo comentar. Finalmente, Taiwán trata de ser solidario. Hay varias redes de apoyo al Tíbet, a Xinjiang. También han sido muy activos en el apoyo a los disidentes de Hong Kong. Pero el problema que tiene Taiwán es que no puede llevar adelante lo que se denomina diplomacia ciudadana, porque no puede participar en los foros y en las asambleas internacionales, sobre todo aquellas que están organizadas por Naciones Unidas. Finalmente, ¿qué sucedería si en Taiwán tenemos una anexión, una invasión, como ha sucedido en Hong Kong? Bueno, ya sabemos lo que va a pasar, y Juan Pablo lo mencionó con la implementación de la ley de seguridad, que ha limitado la protesta y ha encarcelado y ha mandado al exilio a activistas de la democracia. Pero yo creo que en Taiwán sería aún peor, porque el 77% de la población, de acuerdo a la encuesta de valores mundiales, dice que pelearía por su país, el 77%, y además lo que también se registra en esta encuesta es que cada vez más los taiwaneses se sienten taiwaneses, ya no se sienten chinos. Entonces están recuperando su identidad. A partir del año 2010, el 50% se declaraba de origen étnico taiwanés. Hoy ese porcentaje es el 70%, mientras que aquellos que se autoperciben como chinos en 2010 era el 4%, hoy es solamente el 2%. Y cierro con Argentina. Hay un ranking de incidencia de China a nivel mundial. Argentina está en el ranking número 35, está muy por debajo de Perú. Perú es un país de América Latina que tiene mayor incidencia en una serie de áreas, ¿no? Es un índice, lo que les estoy comentando. Perú está en el número 5. Nosotros estamos por debajo de Chile y de Brasil. Pero estamos en el ranking número 35. A mí me parece, siendo este un año electoral, que nosotros, los ciudadanos, las ciudadanas que estamos a favor de los derechos humanos, deberíamos exigirle
sobre todo a la oposición. Ya sabemos cuáles son las preferencias del gobierno nacional, pero deberíamos pedirles que se expidan no solo sobre las violaciones a los derechos humanos en Cuba, en Venezuela y en Rusia, sino también en China. Yo la verdad que no he escuchado a ningún miembro de la oposición que también se haga cargo de ese tema, ¿no? Así que lo voy a dejar acá y bueno, le agradezco la invitación a todos. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Y ahora es el turno de Filip Kanda, que es el jefe de división adjunto de la República Checa en la Argentina y que también ha trabajado anteriormente como periodista. Por cierto, nunca vi tantas banderas del Tíbet como en Praga, así que es impresionante la solidaridad de ustedes. Muchas gracias, Filip, por acompañarnos. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Canal, por esos aportes tan valiosos en la lucha por los derechos humanos. Muchas gracias también por invitarme a mí a esta charla aquí. Y gracias también por cooperar con la Embajada de la República Checa en muchos asuntos de la lucha por los derechos humanos. Yo quisiera destacar que la República Checa es un país que se preocupa mucho por los derechos humanos, y eso viene desde la época de nuestro presidente Václav Havel, el ex disidente, dramaturgo y también luchador por los derechos humanos en la antigua Checoslovaquia. Y también me complace ahora decir que en este último gobierno que tenemos bajo el nuevo presidente Petr Pavel, también los derechos humanos se han vuelto como uno de los pilares más importantes de la política exterior de la República Checa. Y también permítanme recordar la conmemoración de anteayer solamente, que fue la conmemoración del 55 aniversario de la ocupación de la antigua Checoslovaquia por las fuerzas soviéticas y del Pacto de Varsovia, y justo en esta época, en estos últimos año y medio, nos hace también recordar la importancia de esa conmemoración de la ocupación justo cuando ocurre la criminal guerra rusa en Ucrania, y también demuestra que cuando uno de los países o territorios o países independientes de lo que los rusos o soviéticos, que da igual, consideran como que se aleja de su alineación, entonces ahí sí viene la invasión, ¿no? O sea que eso también ocurre en Ucrania, ocurrió en Checoslovaquia, y hoy día nos hace esa conmemoración recordar y valorar los aliados que nosotros tenemos en la Unión Europea, en la OTAN y en todo el mundo democrático, y por eso la República Checa también lucha mucho por los derechos humanos en el mundo. Y yo quisiera destacar más que todo, o sea, reflejar no tanto la violación de los derechos humanos en la propia China, más bien fijar la atención en su actuación en el exterior, y más que todo también en lo que la República Checa contribuye a través de su llamada estrategia para la región del Indo-Pacífico. Me preparé unos apuntes para eso. Y primero, ¿por qué Indo-Pacífico y qué es la región del Indo-Pacífico? Pues es la región geográficamente limitada por los estados y territorios pertenecientes a la región de los océanos Índico y Pacífico. Es una vasta región donde habita el 65% de la población mundial, donde se produce más del 42% del Producto Interno Bruto y casi el 50% del comercio mundial. Y también es una región bajo una fuerte influencia china, que va a través de lo comercial hacia una influencia política, una expresión de esta estrategia de la conocida iniciativa Belt and Road. Y cuando se menciona que lo comercial lleva hacia una influencia política, quiere decir que a veces se trata hasta de una dependencia política. Eso especialmente es caso de algunos de los países más pequeños y más débiles de la región de la Indochina, por ejemplo. Entonces, ¿cuál sería la estrategia de la República Checa para esta región? Es la de
fomentar bilateralmente o a nivel de la Unión Europea el desarrollo abierto, libre y democrático de esta región. ¿Y por qué? Precisamente para contrarrestar influencias dominantes de dependencia a las cuales los países de esa región podrían ser expuestos. ¿Y cómo queremos hacerlo? Promoviendo y fomentando cooperación comercial, científica, democrática, de seguridad, y siempre bajo el supuesto de respetar el sistema internacional basado en reglas y el derecho internacional. Por eso, la República Checa, durante su presidencia en la Unión Europea, el segundo semestre del año pasado, adoptó la creación de una estrategia para el Indo-Pacífico como una de sus prioridades más importantes de su política exterior. Se convirtió en uno de los 4 primeros países, junto con Alemania, Francia y Países Bajos, que formaron y adoptaron su estrategia para el Indo-Pacífico y colaboró activamente en la preparación de la estrategia de la Unión Europea para el Indo-Pacífico. La idea es muy clara: ayudar a fortalecer las fuerzas democráticas de los países de la región y ayudar a hacerlos más resistentes contra las fuerzas e influencias no democráticas, que a veces podrían mostrarse atractivas a corto plazo, pero generando una dependencia desigual y de dominación ideológica y política a largo plazo. Así que es esa estrategia dirigida contra China. No, porque prevé también formas de cooperación con entidades chinas. Están invitadas a cooperar, pero que lo hagan bajo reglas de derecho internacional. Ahora, más concretamente, para esa cooperación con los partners en la región del Indo-Pacífico se han establecido algunas prioridades, que son protección del medio ambiente, green technologies, cyber security, programas espaciales. Pero a nivel general se trata de promover el orden internacional bajo reglas pactadas, libre comercio, libertades de navegación y otras, Estado de Derecho, que son criterios esenciales para la estabilidad, seguridad y prosperidad de la región. Los propósitos son claros: el desarrollo de la cooperación económica, fomentar la exportación, inversiones, fortalecer la resistencia de las cadenas de proveedores, cooperación en el área de la ciencia, investigación e innovaciones. Y sin extenderme más sobre los detalles y actividades concretas que se están adoptando con el propósito de lograr sus fines, tal vez quisiera destacar la idea principal, que es fortalecer las fuerzas democráticas de toda esta vasta región contra los peligros de dominación injusta, sin pactos o ningún orden. Y finalmente, también pensando eso y transfiriendo estas ideas y estrategias para la región de América Latina, expuesta también cada vez más a una fuerte influencia china, debo destacar que la República Checa, como parte de la Unión Europea, quisiera también contribuir a que la Unión Europea también ofrezca más opciones atractivas de cooperación, intercambio comercial, inversiones, para crear una oferta superior y más atractiva a la que ofrece, más que todo a nivel comercial, la China. Pues yo creo que puedo dejar aquí mi colaboración y entregar la palabra a Gabriel. Muchas gracias, Philip. Bueno, nos quedan tan solo 5 minutos, así que le voy a pedir a Juan Pablo Cardenal una reflexión final sobre todo lo que hemos hablado aquí, y también en tu experiencia me gustaría conocer tu opinión. Acá un candidato presidencial habló de no tener relación con China porque es comunista, no habló de todas las dictaduras, sino porque es comunista. Entonces me gustaría saber cuál es tu opinión y aportar algún comentario más sobre lo que has escuchado aquí. Bueno, a ver, yo creo que
la declaración de Milei hay que entenderla en el contexto de lo que suele decir un opositor político, ¿no? Pocas veces vemos una frase equivalente en boca de un jefe de gobierno, ¿no? En cualquier caso, más allá de este oportunismo político, yo creo que Milei pone el dedo en la llaga del mismo modo que lo puso Donald Trump hace un par o tres de años, ¿no? Que es que básicamente hay algo en la relación con China que está mal, ¿no? Esto es algo que muchos observadores y actores de la relación con China pues pensaban, pero nadie lo decía públicamente. Creo que Trump fue el primer jefe de gobierno que lo dijo tan claramente. Podemos estar de acuerdo o no con las formas de Trump, pero desde luego el gobierno actual demócrata no se ha movido ni un milímetro de la posición de Trump con respecto a China, ¿no? Y es que como digo, creo que la importancia del comentario es que se subraya que haya una relación con China que está mal en términos de su capitalismo de Estado, de su falta de transparencia, de la situación de los derechos humanos, de su negativa a aceptar lo que se ha llamado el orden mundial basado en reglas, etcétera, ¿no? En cualquier caso, yo creo que no es cuestión de romper con China, ¿no? O sea, creo que entre romper con China y echarse en brazos de China, que es lo que hacen o han estado haciendo muchos gobiernos, incluidos gobiernos latinoamericanos en la última década y media, creo que hay un punto intermedio, ¿no? Creo que hay que conocer mejor a China, creo que hay que aprovechar las oportunidades que las hay, pero también hay que exigirle reciprocidad y transparencia. No hay que permitirle a China cosas que no le permitimos a otros países. Creo que no hay que aceptar tampoco acuerdos que comprometan nuestra seguridad nacional o que comprometan nuestra soberanía o que generen dependencias negativas para nosotros, ¿no? Yo insisto que para mí el debate no es tanto China sí, China no, como tratar de tener una relación más simétrica con China, y eso pasa por tratar de conocerla mejor. Yo siempre digo que la primera simetría que funciona en favor de China es que China nos conoce a nosotros mucho mejor que nosotros a ella, ¿no? Yo creo que ese es el primer paso para tratar de tener una relación más equilibrada con China que permita aprovechar las oportunidades sin caer en todos los efectos secundarios que la relación con China tiene. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo. Y bueno, muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Philip. Muchas gracias, Tede Luz, desde ahí, desde la Ciudad de México. Aquí mi colega del Proyecto Libertad de Expresión Artística, con quien hicimos una marcha un 10 de marzo, éramos dos solos. Te va a mandar un saludo especial y toda nuestra solidaridad. Bueno, muchas gracias, cumplimos con la puntualidad. Gracias por habernos acompañado y hacemos un